y cientos de artículos. Se ha especializado en la relación entre sociedad y Estado. Entre sus obras se encuentra el primer libro sobre chiste político en México, el primer estudio de la red de poder mexicana y amplios análisis sobre la democratización. Actualmente es investigador en la Universidad de Texas en Austin. ¿Qué tipo de socialismo para América Latina? Con ustedes el doctor Samuel Smith. Muchas gracias. Cuando Marcelo, que conocí como Marcelo, me invitó a que planteáramos un encuentro sobre la ideología en Ciudad Juárez, la idea parecía un poco salida de la realidad porque no vivimos en un mundo que discute cosas profundas. Nos ubicamos más bien en el terreno de lo superficial. Y bueno, a final de cuentas llegamos a la conclusión que convocar a un simposio donde pudiéramos hablar de los temas que típicamente se decide ignorar, tal vez valía la pena. Y que tratáramos de abordar justamente aquí uno de los grandes debates que en ocasiones ni siquiera hacemos en el medio académico, porque muchas veces no queremos tratar temas que nos parecen más o menos escabrosos. Y bueno, al final de cuentas yo creo que el debate no es otra cosa más que madurez política y, si ustedes lo quieren, hasta de madurez democrática. Por el otro lado, él insistió mucho en que el evento se iniciara en Juárez. A mí me parece que Juárez es una ciudad protagonista de la historia, protagonista en muchos sentidos. En fin, bueno, el historiador de Ricardo, así que yo no me voy a meter en el terreno ese. Y creo que la propuesta de que tratemos ahora de convertir a Juárez en una especie de cuna del debate de grandes ideas puede ser pertinente justamente porque este es un mundo que tenemos que construir, que estamos construyendo, y qué mejor que con un debate de lo que puede ser viable ideológicamente. Normalmente no leo, pero hoy sí voy a leer porque no soy muy literario. Creo que hay dos vertientes sobre el tema, sobre el concepto de ideología. Una vertiente es la vertiente que desarrolló Marx. Marx sostenía que la ideología era una distorsión de la realidad. De alguna manera es correcto, porque en el momento que nosotros planteamos el desarrollo de las ideas, estamos tomando aquello de la realidad que nos gusta, y que no nos gusta muchas veces lo dejamos afuera. Es el hecho de propósito que ustedes quieren. Y por el otro lado, y que no es contradictorio con la idea de Marx, la ideología es aquella concepción de mundo y de vida que de alguna manera uniforma a la sociedad y de alguna manera también norma su comportamiento. Aquí adelanto una noción, y es que no existe una ideología totalizante, ni siquiera en los regímenes totalitarios, porque al final de cuentas un régimen puede imponer ideológicamente cosas, puede educar, puede enseñar valores, puede imponer inclusive una cierta ética, y la sociedad siquiera se resiste. A mí una cosa que me llamó muchísimo la atención es que después de 70 años de revolución socialista, a la caída del socialismo real, se recomponen las religiones, ya Diego lo decía, ¿no? Pero justamente estamos hablando de un régimen que trataba de imponer una ideología de desaparición de la religión como principio fundamental, de su desaparición, que por otro lado parece ser muy fácil y muy rápida. Las religiones salen y se reconstituyen tal vez con una fuerza impresionante. Hago un pequeño comercial: revisen las películas polacas últimas y vean qué cantidad de temas religiosos se cuelan en esas películas, a unos años simplemente de que haya desaparecido ese socialismo. Creo que este mundo está pasando por una época de degradación moral, ética, valorativa, mucha información, poco conocimiento. La gran mayoría de la población carece de la habilidad para procesar datos y ver más allá de la superficie que se le entrega normalmente. Hay debilitamiento de las capacidades de lectura, de cálculo matemático, no solamente me refiero al examen de enlace, es un problema mundial, ¿sí?
Y ante la falta para la habilidad de leer, desde leyes hasta libros religiosos, hay sociedades que se someten a la interpretación y guía de diversos tipos de líderes. Por ejemplo, leía que el musulmán promedio no tiene la capacidad de leer el Corán. Y entonces tendrá que acudir ante un imán para que el imán le diga qué es lo que hay que hacer, y entonces te puedes inmolar porque ahí hay 70 vírgenes. Creo que es un error de traducción, era una virgen de 70 años, no 70 vírgenes. Pero al final de cuentas, acabamos recurriendo a esos intérpretes de las lecturas fundamentales de aquello que nos tienen que guiar, y llámesele imán, cacique o lo que ustedes quieran. Y eso automáticamente facilita, por un lado, la introducción de elementos ideológicos que van a normar el comportamiento. Por ejemplo, que alguien vaya y se convierta en una bomba, que a final de cuentas está sostenido por un contenido ideológico muy importante. Yo creo que a menor nivel de lectura se fortalecen los liderazgos autoritarios y la sociedad se somete volviéndose apática o reprimida y vulnerable. Por el otro lado, esto muchas veces se comparte con políticos autocomplacientes, orientados a satisfacer intereses personales lejos del bienestar de la sociedad, y en esta contradicción de repente la sociedad aparece discutiendo cosas que podrían no ser esenciales. Bueno, yo no sé, por ejemplo, si es súper fundamental que discutamos el uso del condón o no, que de repente ocupan parte de los temas del debate político muy importante en ciertas sociedades. De cierta manera, este tipo de enfoque ha influido muchísimo sobre la gobernación y la calidad de los gobernantes. Repito, si la sociedad se vuelve apática, si la sociedad se vuelve ignorante o es ignorante y tiene como contraparte a alguien que está normando las formas de comportamiento, a final de cuentas fallan los elementos de equilibrio, los elementos de balance, los elementos de rendición de cuentas por parte de la sociedad. Y la política, que entiende muy bien la libertad que le da no tener una sociedad que demanda contabilidad, entonces puede empezar a separarse cada vez más de sus sociedades. Entre los elementos ideológicos más perversos, me llamó la atención un trabajo de un politólogo israelí que habla sobre la creación del político avant-garde, del nuevo político que necesitamos, y dice en una parte: esta es una etapa en el mundo, una etapa de metamorfosis, y hay que luchar contra algunos elementos ideológicos actuales. Vean la lista: emocionarse con celebridades sin méritos sustanciales, fetichismo como la colección de objetos poseídos por celebridades de precios exorbitantes. A ver quién quiere comprar el que nos tiene de Marilyn Monroe. Consumismo extremo más allá del goce estético. Elevados números de audiencia de programas estúpidos como los reality shows. Son palabras de Robert, no son mías. Seguimiento a ciegas de modas de ropa, música, libros. Adicción a drogas, alcohol y apuestas. Aceptar estereotipos primitivos, el otro como malo, bárbaro, estúpido. Influirse fácilmente por argumentos tontos y demagogia. Gozar de dotes violentos, cacería, box, asesinato de seres humanos y guerra. No invalide las guerras del hambre. Lleva, ya me dijeron que 3 libros, yo nada más leí el primero, dije ya con eso basta, ¿no? Bueno, pues no, ya van 3 libros, confieso que nada más vi la película 1, no veré las otras, pero no invalde este tipo de producción ideológica, se vuelve tan popular y tan altamente consumida en nuestro día. En 1950 se hizo muy famoso un libro de Daniel Bell, donde él decía que se terminó la ideología. Estamos ya bien metidos en la Guerra Fría, y claro, el planteamiento de Bell no es un planteamiento estrictamente académico, es el contenido profundo del macartismo, del momento aquel en el cual Estados Unidos decide perseguir rabiosamente a todo aquel que piensa de otra manera. Esto es lo que no se valía. La ideología democrática implicaba reconocer que estamos nada más en los términos del intercambio, cuánto cuesta, cuánto vale el salario, cuánto cuesta una casa, y la ideología pasa a un lado. Claro,
El problema es que esto no es el fin de la ideología, como tampoco fue el fin de la historia, sino la transformación de la ideología que maneja el Estado y que se logra imponer no solamente a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Un ejemplo de cómo Estados Unidos impone esto es la Escuela de las Américas, que en su campus en Panamá, ya lo movieron, en su campus en Panamá, preparó a todos los gorilas latinoamericanos que arrasaron con la democracia poca y mucha que hubo en este continente. Por fortuna, en aquel entonces, habría que reconocerlo, México es el único país que no mandó alumnos a la Escuela de las Américas. Y esto creo que explicaría en gran medida por qué México goza de un régimen con muy poca interferencia de las fuerzas militares, por ejemplo, en decisiones políticas. Hablar de socialismo en América Latina es un tema muy complicado. Uno, porque las experiencias socialistas en el continente siempre tienen como punto de referencia a Estados Unidos. Y el punto de referencia a Estados Unidos es la actitud de Estados Unidos de permitir, o mejor dicho, de no permitir aquellos movimientos que pudieran ser contrarios. Aquí habría que recordar la teoría del dominó. Alguien ha puesto las fichas del dominó así formaditas y luego las tiran y se quedan. Estados Unidos piensa que los países funcionan igual. Y que si un país caía inoculado por el virus del comunismo, entonces todos los demás iban a contagiar y se iban a caer así hasta que llegara a la frontera con Estados Unidos, y eso no era permisible. Y claro, para esto Estados Unidos se dedicó a asegurarse que esto no sucediera. ¿Cómo? Por medio de intervenciones, por medio de guerras, por medio de golpes de Estado propiciados por Estados Unidos. El que más nos acordamos es de Chile, nos podemos acordar de las invasiones de Guatemala, de Panamá, en fin, no me voy a cansar ahorita con todos los datos de las intervenciones. Por cierto, hago el comercial, en muy breve vamos a tener un disco disponible con las conferencias que se están impartiendo acá y un poquito más tarde con un libro con las conferencias. Si nosotros tomamos el tema del socialismo, deberíamos de plantear el tema inicial, que es el tema de la lucha de clases. Ya sé que hay muchas bromas, hay quien dice que ya no es lucha de clases, sino lucha de frases, pero en realidad es que si el planteamiento paradigmático inicial del marxismo es que la historia de la humanidad hay que explicar a partir de la historia de la lucha de clases y que la sociedad está dividida en clases, y según Marx, que hay dos clases antagónicas y que estas dos clases no pueden resolver el antagonismo más que con la destrucción de una de ellas. Para Marx tendría que ser la destrucción de la clase explotadora. El problema, hasta acá, teóricamente, que suena bien, que metodológicamente es útil para empezar a estudiar a las realidades en sí. El problema es que las sociedades no son así. Las sociedades no tienen nada más dos clases. A mí el análisis que me gusta, en lugar del de Marx, es el de Mao, porque Mao entiende que las sociedades están estratificadas y que no hay dos clases. Mao retrata 5 clases con subclases y que esta estratificación implica comportamientos económicos, sociales y políticos. Mao, sin embargo, hace una anotación muy interesante en su análisis de las clases sociales, y él dice: como él era político y estaba viendo una revolución, dice, lo que tenemos que entender es la postura de las clases respecto a la revolución. Y eso también define a las clases. Y esto es un elemento estrictamente ideológico. Más allá de la composición política, el elemento ideológico también es un elemento fundamental que nos ayuda a entender cómo se compone la sociedad, cómo se comporta la sociedad y de qué manera se puede propiciar o prever la acción política. Por el otro lado, lo que se llama la sociología funcionalista se concentró demasiado en tratar de entender que hay una cosa que se llama la clase media. Hay quien dice que son las capas medias o las clases medias, y efectivamente no hay una sola clase media. Cuando yo hago el ejercicio con los estudiantes y les digo, ¿quién es de clase media?, todos levantan la mano, porque proletario se oye feo, burgués peor, y entonces nadie ni es burgués ni proletario, todos somos clase media. Algunos ahorramos, otros no ahorran, ¿no? Esa es toda la diferencia de la clase media. Claro, para la
sociología funcionalista, el papel de la clase media es un papel de amortiguamiento. Y entonces había que entender que efectivamente había conflictos, pero en esos conflictos la clase media amortiguaba. ¿Y qué tiene que ver con el socialismo? Que había un elemento en medio de la lucha de esas dos clases que estaba amortiguando la lucha y que por lo tanto podía convertirse en un factor conservador. Y vamos un poco más adelante. El economista inglés Anthony Downs dice en un ensayo muy sugerente, él dice, es que hay que entender que los votos se concentran en el centro y el centro es conservador. A la sociedad no quiere que le cambien las cosas. Y entonces ante este centro conservador, las fuerzas que quieren tener una vigencia política tienen que acercarse hacia él. Si ustedes se dan cuenta de los orígenes del Partido Comunista Mexicano, que es el primer partido de la era moderna mexicana, poco a poco se va acercando al centro y lo primero que hacen es eliminar el papel comunista de su nombre, después socialista, y ahora son de la Revolución Democrática. Bueno, y los cuatro, ¿no? El Partido del Trabajo, por ejemplo, que en los 60 era un partido maoísta, hoy, no sé, algo es el Partido del Trabajo, ¿no? Bueno, ya dijo Monreal, que es candidato para la jefatura de gobierno del DF en el 2018, ¿no? Bueno, la rapidez en la que Monreal pasó del PRI, PRD, PT y ahora jefe de gobierno, si gana, es verdaderamente asombrosa. Y Downs parece tener razón, porque Downs dice, aquellas fuerzas que se van a los extremos se marginan porque en los extremos no hay votos. Solamente están los votos marginales y por lo tanto se tienen que despojar de esa imagen ideológica y meterse hacia el centro. Claro, ¿se desideologizaron? No, cambiaron de posturas ideológicas. Pero la postura ideológica ahí está. Si tú te vas al centro, estás asumiendo una ideología. Bell está totalmente equivocado en que se acabó la ideología, porque la ideología efectivamente ahí está. Si quieres jugar con la imagen que quieras, es otra cosa. Yo tengo un problema con el análisis del socialismo latinoamericano. Y voy a tratar de tocar muy rápido algunos de los casos que son, yo creo, emblemáticos de ese socialismo y terminar con algunas preguntas porque la verdad que no encontré la respuesta. Primero es Cuba. Cuba es un movimiento de clase media, por cierto, que surge contra la dictadura de Fulgencio Batista. Es un movimiento muy nacionalista, es un movimiento moralizador, todo un discurso contra la prostitución, el juego, etcétera, y lo demás. Y Estados Unidos, que entiende muy poco muchas cosas, simplemente orilla a los cubanos y los va empujando cada vez más cerca del bando soviético en un momento que el mundo era bipolar y la revolución cubana, llamada así porque efectivamente es una revolución, se radicaliza, se izquierdiza y hoy es una dictadura familiar. O sea, después de tantos años de gobierno socialista, Cuba sigue siendo un país donde un solo partido gana todas las elecciones, las gana creo que con el 102% de los votos, y dos hermanos quedan como dictadores y no cambian. ¿Cuál es la incongruencia? En el índice de desarrollo humano, en América Latina, Cuba está en segundo lugar. Solamente el primer lugar es de Chile y Cuba es el segundo lugar. Bueno, yo no sé, a lo mejor el PNUD le metió mano negra al asunto, pero no tengo razón para pensar que una institución de la ONU haya modificado los datos, ¿no? Es un fracaso para los cubanos haber alcanzado un sistema educativo de calidad y un sistema de salud de calidad acompañado de una dictadura. ¿Quién sabe? Y yo tengo aquí una pregunta esencial para mí, que es: tendríamos que explicar por qué razón las revoluciones socialistas terminaron todas con regímenes policíacos y dictatoriales. Todas. Porque no hay uno que se salve. Cuando alguien habla del milagro chino, es que hay que tomar en cuenta que la modernización económica china se da bajo un régimen totalitario.
porque en China habrá lo que ustedes quieran, pero no es democracia occidental. ¿Hay desarrollo económico en China? Sí, y el más acelerado del mundo. ¿Libertad? No. Y este yo creo que es un tema que habría que discutir. Segundo caso es Nicaragua. Nicaragua se da la revolución en 79 contra una dictadura, la dictadura de la familia Somoza. El sandinismo pone el énfasis en reforma agraria, pone el énfasis en mejoramiento de producción agrícola, etc. Y Estados Unidos, que les financia un movimiento contrario, la Contra, logra derrotar a los sandinistas, y desde entonces Nicaragua es un país democrático. ¿Cómo le va a Nicaragua en el índice de desarrollo humano? Nicaragua está en el lugar 18, con .614. El promedio latinoamericano es 740. Ya sé que me van a preguntar de México. México está en el octavo lugar, con 7.56, un poquito arriba del promedio latinoamericano. Entonces, bueno, pues sí, los nicaragüenses aparentemente es una revolución exitosa, pero una revolución que se descarrila, al final de cuentas, por la intervención de Estados Unidos. El tercer caso, el caso que sigue es Venezuela. Yo sé que Chávez es el político que todo el mundo aprendió a odiar. Y Chávez decía en alguna ocasión: yo soy el presidente que se ha sometido a más plebiscitos en el mundo. Lo cual es cierto. Hay un politólogo argentino, Sebastián Mazuca, que desarrolló un concepto que a mí me gusta mucho, que son los países rentistas. ¿Qué quiere decir? Cuando un país sostiene su economía en la renta de un producto fundamental. Ahí estamos nosotros, Ese es el negocio del Pemex, ese es el negocio del petróleo. Este es un país que vive de la renta del petróleo y no hemos aprendido, ni siquiera estamos formulando la estrategia para liberarnos de la dependencia de una renta. Y es lo mismo que hizo Venezuela. Chávez entiende el valor de la renta y entiende el valor de invertir parte de la renta petrolera en el beneficio de las grandes masas de la población. Y por eso cuando Chávez se lanza hacia los plebiscitos, gana de todos. ¿Cómo le va a Venezuela en el índice de desarrollo humano? Está en sexto lugar. Estos son datos de 2014, con 764. Solamente abajo es 2 Cuba, 3 Argentina, 4 Uruguay, 5 Panamá, 6 Venezuela. Panamá, bueno. Chávez plantea, y tal vez Chávez es el caso más acabado de un líder que sí plantea una modificación ideológica profunda. La revolución bolivariana, la economía de equivalencias, democracia participativa, organizaciones de base, no es solamente un discurso. Chávez sí plantea esta posible construcción del socialismo del siglo XXI. Ante la muerte de Chávez, Maduro, que ha seguido las políticas de Chávez, de repente se encuentra con que el manejo de la economía ha sido un manejo muy errático, muy deficiente y muy problemático. Y entonces hoy los venezolanos se encuentran con alta inflación, se encuentran con una economía muy problemática y se encuentran con conflictos libertarios muy profundos también. Todos los conflictos de Chávez con los medios de comunicación, la fuga de capital, la fuga de personas y lo demás, creo que demuestran que al final de cuentas hay resistencias y que las resistencias también se marcan. Siguiente país es Ecuador. Hay un dato que se me pasó, y es que Chávez se religió 3 veces. Y ese es otro elemento. Yo decía de Cuba de una dictadura de 2 hermanos, pero los demás países, fuera Nicaragua, porque en Nicaragua los sandinistas salen del país, todos los demás son países donde hay reelección, donde hay reformas constitucionales y donde los líderes aparentemente van eternizándose. Rafael Correa ya se religió 3 veces. Y Rafael Correa plantea una suerte de combinación de capitalismo, de socialismo de Estado, con manejo de la economía, compartir un poco el sector privado, etc. País que sigue es Bolivia. Evo Morales, presidente del Estado Nacional de Bolivia, y ya se religió 3 veces. Bolivia es un caso aparte. Bolivia también es un caso importante de economía
muy adventista, viven del estaño, y de nuevo los recursos que salen de la renta se pueden derramar para el apoyo popular. Un caso que no es socialista y que conviene dejar, aunque se ha mencionado muy rápido, es Argentina. El otro día discutía con un colega argentino y me decía, es que tú tienes que entender que el peronismo es otra cosa. Y tiene razón. En el peronismo entró la ultraizquierda, la ultraderecha, los sindicatos y todo eso. Y la señora Kirchner puede sostenerse porque la exportación del trigo le ha permitido a Argentina una renta lo suficientemente importante para beneficiar a la gente más fregada y conseguir los apoyos políticos que los peronistas necesitan. Pero ese no es socialista. El otro caso, el último caso, es Brasil. Brasil no es socialista, aunque es un país gobernado ya, ahora, es la cuarta reelección del Partido de los Trabajadores. O sea, una de Lula y una de Rousseff. Y Brasil efectivamente ha avanzado muchísimo en la democracia, pero yo lo que aclararía es que Brasil, a partir de Cardoso, es un país que tiene un ajuste de políticas neoliberales para poder atacar los grandes problemas que son la pobreza y la falta de crecimiento económico. Me voy a apurar un poco más. Yo creo que el socialismo surge como una respuesta ante la desigualdad. Alguien ubicaba como base de la desigualdad a la explotación. Pero para mí, yo dejaría planteadas varias preguntas. La desigualdad no se ha resuelto. Los índices de pobreza, ya que hay un problema, yo traté de conseguir los últimos datos de pobreza y me encontré con que depende a quién leas la resolución. Y entonces ahora hay pobreza multidimensional, ahí nada más hay 2.500 millones de pobres en el mundo, hay pobreza multidimensional, que es casi el 30% de la población del mundo, ¿no? Se espera, por ejemplo, que las crisis ambientales expulsen a 10 millones de migrantes en los próximos 7-8 años. Todo el mundo habla de África, pero ojo, nosotros somos el corredor de una zona que está sufriendo también tensiones muy importantes y que están generando expulsión de población muy importante. Yo dejaría puestas las siguientes preguntas. Una, ¿por qué razón el socialismo no evolucionó hacia el comunismo? Que era el planteamiento teórico inicial, la sociedad sin clases, una sociedad sin Estado. Ya mencioné por qué estos sistemas derivaron de sistemas dictatoriales. ¿Por qué a la desaparición de las dictaduras se restituye un sistema que aumenta la desigualdad y propicia la llegada de actores antisociales como la mafia rusa? El modelo neoliberal se empezó a implantar en México a principios de los 80s, ha generado una gran pobreza, fenómeno que se ha presentado también en Estados Unidos y los países que han aplicado esas políticas. Ahí está Grecia, ahí está España, y una fuerte inequidad. Esta inequidad exacerba los conflictos sociales e introduce tensiones laborales, económicas, sociales y políticas. En ese contexto, la década de 2005 en adelante, más o menos, en América Latina empieza a generarse un movimiento hacia la izquierda, se empieza a elegir gobiernos socialistas. A Uruguay no lo definí como socialista ni con toda la reputación que trae Mujica ahorita, porque nunca se definió el gobierno uruguayo como un gobierno socialista, ¿no? Pero estos países por lo menos se separaron de alguna manera de las decisiones liberales, implantaron decisiones que propiciaran la igualdad. Y la igualdad, repito, sería por lo menos una de las finalidades que buscaría el socialismo. El segundo es la libertad, por supuesto. Y ahí sí, en términos de libertad y de democracia, creo que América Latina ha tenido un avance muchísimo mayor que en el otro terreno. ¿Cómo medir el éxito de los sistemas socialistas? Bueno, uno, repito, la libertad, en momentos en el cual tenemos conflictos muy serios en todas partes del mundo. Hong Kong no ha terminado, en Bélgica esta semana hubo una huelga general, en Alemania hay conflicto, en Estados Unidos está lleno de protestas porque están matando negros las policías, etcétera, etcétera.
¿qué se requeriría para implantar posturas políticas de otro corte? Me voy a brincar porque se me está haciendo tarde y diría lo siguiente. ¿Es posible generar un sistema de igualdad bajo las premisas y paradigmas de la democracia tal y como la conocemos? A mí hay un dato que me llama la atención, y es que cuando uno revisa datos de pobreza, parece ser una especie de montaña rusa, ¿no? Aumenta, baja, vuelve a aumentar, vuelve a bajar, y uno dice, entonces los que se hacen muy pobres de repente se recuperan un poquito para volverse a volver pobres muy rápido. Quiere decir que el tema no está resuelto. Quiere decir que con este paradigma democrático o político electoral que tenemos, esas decisiones no han cuajado. Yo agrego aquí una definición personal, y es que yo creo que para hablar de democracia uno también tiene que hablar de igualdad económica y de igualdad social. La democracia electoral es una cosa, pero lo otro creo que es otra cosa. ¿Es posible cambiar las premisas y paradigmas económico-políticos que conocemos por medio de modificaciones electorales? No sé. En un mundo que se ha polarizado en extremo, generando una gran minoría de megarricos con una gran mayoría de pobres, ¿se podrá equilibrar a través de mecanismos electorales? No sé. Suponiendo que requerimos de modificaciones radicales, ¿estas modificaciones radicales se lograrán con procedimientos electorales o solamente con procedimientos revolucionarios? No hay, hasta ahorita, yo creo, algo que nos permita concluir en ninguna elección. Repito, el caso brasileño es muy interesante. Brasil logró reducir la pobreza de una manera impresionante, claro, con historias de corrupción horrorosas. No sé cómo le hizo Rousseff para ganar con todos los escándalos de corrupción que traía Petrobras, pero así es la política. Y países como Nicaragua, que a final de cuentas han tenido que negociar con Estados Unidos para que no le deporte su gente porque se desestabiliza el país, porque necesitan las remesas. No tenemos una fórmula que nos diga, como si fuera casi recetario, ¿no? Que diga, mira, es que si haces la revolución así, así. Me habló la semana pasada una periodista alemana que viene a México para analizar lo de Yotzinapa y me dice, bueno, ¿y cuándo empieza la revolución? Le dije, bueno, pues yo creo que después del té, ¿no? En realidad es que, claro, cualquier observador que está viendo cuestiones críticas tan agudas como las que estamos viendo, dice, es que lo único que corrige las cosas es la revolución. Pues está bien, ¿cuál de ellas? Y eso creo que es, si habláramos de la vigencia del socialismo para América Latina, que es el tema que nos convocó, yo creo que el modelo que tenemos no es un modelo que resuelve ni la desigualdad, ni la inequidad, ni la falta de libertad. Los otros modelos demuestran que tampoco lo han logrado. Los chinos de repente encontraron que se podía producir todo lo que sea con salarios de hambre, empezaron los sindicatos, empezaron a politizarse, etc. Pero repito, el régimen totalitario acaba las cosas. ¿Se puede hablar de un socialismo capitalista de estilo chino? A lo mejor. Y con esto acabo. ¿Hay un socialismo sordo? No. Hay muchos. ¿Cuál puede funcionar? ¿Quién sabe? Porque al final de cuentas las cosas y los procesos políticos funcionan en los sistemas de acuerdo a sus circunstancias y de acuerdo a su historia y de acuerdo a su realidad. Y todavía estamos por ver si la realidad latinoamericana será otra que al siglo XXI. Gracias.